Vamos a abordar hoy la unidad número 3, que se denomina los recursos del Estado. Ustedes recordarán que nosotros hablamos de una parte de las finanzas públicas, comentamos luego lo que tiene que ver con los gastos públicos, es decir, en qué gasta el Estado, qué es el concepto del gasto público, cómo se clasifica, después cómo se mide, el efecto que tiene en cada una de las jurisdicciones del Estado nacional, cómo se puede cuantificar, es decir, cómo se mide lo que el Estado gasta. Obviamente ya hablamos de gasto, ahora tenemos que hablar de recursos. ¿Cómo obtiene el Estado los recursos? Porque obviamente para poder cumplir sus funciones, el Estado tiene que recaudar. Si no tiene recursos, no puede ejecutar sus gastos. Y siempre resaltamos, porque es muy importante decir, toda la actividad del Estado se enmarca en principios de legalidad y también se enmarca dentro de lo que es la ley de leyes, el presupuesto nacional, provincial o municipal, según fuere el nivel de gobierno del que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque somos un Estado federal que tenemos diferentes niveles de gobierno. Dicho esto, entonces, nosotros tenemos que hablar ahora de cómo obtiene los recursos el Estado, porque el Estado, de alguna manera, va a obtener a través de los particulares o a través del crédito público o a través de sus propios bienes, porque el Estado tiene bienes que los puede, obviamente, vender y que lo vamos a tratar a lo largo de toda la materia. En este caso en particular, en esta unidad temática número 3, vamos a hablar de los recursos del Estado. Entonces, recursos del Estado, vamos a hablar de un concepto. Constituyen recursos del Estado los procedimientos mediante los cuales el mismo logra el poder de compra necesario para efectuar las erogaciones propias de su actividad financiera. Fíjense que hablamos de actividad financiera, que es la obtención de los recursos, el gasto para tener su propia caja. Según Villegas, otro gran autor, así como lo mencionamos recién al profesor Dino Jarach, dice que son los recursos públicos, que los recursos públicos son los ingresos en la tesorería del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, económica. Según otro concepto de Giuliani Fonrush, también otro de los autores que nosotros seguimos en la materia, los recursos públicos se definen como los ingresos que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social. Lo importante, como lo dice también Giuliani Fonrush, que el Estado tiene recursos provenientes de bienes y actividades del mismo, como provenientes de poderes inherentes a la soberanía. En el primer caso, es el producido de bienes del dominio de sus empresas, de servicios públicos, industriales y comerciales. Y después, cuando él aplica su poder inherente a la soberanía o al poder imperio que tiene el Estado, hablamos de tributos, sanciones y créditos públicos. Tributos, sabemos que tenemos impuestos, tasas, contribuciones especiales, que estas a su vez pueden ser contribuciones de mejoras, otras contribuciones, o también pueden ser en la aplicación de sanciones fiscales o de créditos públicos y la emisión de la moneda. La clasificación de los recursos, también vamos a mencionar a otro autor como es Griciotti, dice que puede ser recursos de las generaciones pasadas cuando el Estado trata de gravar la transmisión gratuita de bienes por mortis causa, porque dice el Estado de que esos bienes que hoy se transmiten en forma gratuita alguna vez tuvieron que haber pagado impuestos para que tener esa capacidad, y hoy contar con esos bienes es una manifestación de capacidad contributiva que tiene que ser grabada. Podemos hablar de recursos de las generaciones presentes, que es el caso de los impuestos, y recursos de las generaciones futuras, que estamos hablando, por ejemplo, cuando el Estado emite una deuda, cuando pide un crédito público, obviamente va a ser soportado por generaciones futuras. Cuando hablamos de los recursos, podemos hablar también desde una visión desde el punto de vista económico, en ordinario y extraordinario, efectivo o no, según su origen o naturaleza, que pueden ser recursos originarios o no tributarios, que ahí hablamos de tarifas, precios, regalías, emisión monetaria y patrimoniales, porque fíjense que decimos recursos originarios o no tributarios. ¿Por qué decimos eso? Porque después tenemos aparte
los recursos derivados o tributarios como el impuesto, el empréstito, las tasas y contribuciones especiales. En el primer caso, forman parte del patrimonio del Estado. En el segundo caso, el Estado está aplicando su poder de imperio. En cuanto a la clasificación, que también dice Villegas, hace una clasificación muy similar, una clasificación económica, una clasificación por su origen y por rubros. Una clasificación económica también ordinario y extraordinario, efectivos y no efectivos, por su origen pueden ser del patrimonio del Estado por contribuciones, y clasificación por su rubro pueden ser corrientes de capital o financiero. Es decir, cada autor aplica un tipo de clasificación. Según su habitualidad también podemos hablar de recursos ordinarios, por ejemplo, que son los impuestos, y extraordinario, que pasó en nuestro país, donde el Estado necesita fondos y de esa manera, por ejemplo, por una situación extraordinaria, por ejemplo, por gastos de tipos bélicos, tiene que aplicar algún tipo de impuestos. Según su transferencia, como mencionamos recién, pueden ser efectivo o no efectivo. Según su origen o naturaleza, pueden ser tributarios o no, como lo mencionamos, algunos por el propio patrimonio del Estado y otro porque el Estado está aplicando su poder de imperio. En este caso, recordemos que en esta clasificación tributaria, que es la más importante, cuando hablamos de impuestos estamos hablando de que hay una transferencia de dinero del sector privado hacia el Estado sin que requiera una contraprestación específica directa. Vale aclarar esto, porque cuando uno va a comprar, por ejemplo, una gaseosa o se compra una prenda de vestir, está pagando un impuesto y el Estado no le da una contraprestación en forma específica y directa por haber comprado esa prenda, sino va a volver a través de bienes, por ejemplo, justicia, salud, seguridad, etc. Cuando habla de una tasa, hay una prestación en dinero porque va a tener un servicio público determinado, por ejemplo, barrido y limpieza. Una contribución especial es porque la persona que paga esta contribución va a tener un beneficio, y los empréstitos, que también el Estado obtiene el recurso y esto se aplica para cubrir las necesidades presentes y se carga a generaciones futuras. Hay otras clasificaciones como empréstito forzoso, contribución a seguridad social y recursos parafiscales. Los recursos no tributarios, que hicimos mención muy rápidamente, es cuando el Estado tiene su propia empresa y ahí puede aplicar un precio privado, público, político. Privado, cuando cobra igual que el mercado; precio público igual al privado, donde el precio es igual al costo; y un precio político de que el Estado le puede agregar o quitar un adicional, encareciendo o disminuyendo el precio final. Por ejemplo, cuando el Estado aplica un precio al transporte de colectivo, de ómnibus, con la finalidad de favorecer a un sector. También tenemos las empresas estatales, también lo mismo, su precio privado, precio público, precio político. Siempre tenemos que pensar que todo va a tener que ver, cuando hablamos con el público o el político, de los fines que persigue el Estado. También habíamos mencionado que se puede hablar de tarifas. Hay diferentes tipos de tarifas. Ustedes recordarán, por ejemplo, que si ustedes quieren mandar una carta a la ciudad de Resistencia o a una provincia cercana o al sur del país, es el mismo precio, no importa el destino. Lo importante es que se cobra una tarifa igual para todos. Después tenemos tarifas preferenciales, por ejemplo, que se puede aplicar el caso de los boletos para estudiantes, para obreros. Tenemos tarifas donde aplicamos precios hasta cierto nivel, por ejemplo, con la tarifa de energía eléctrica, donde uno paga un precio determinado que es fijo y de ahí comienza con otro nivel. Y hay tarifas multipartidarias que para financiar gastos fijos y gastos variables. En esto es muy común la tarifa eléctrica en todo el país. Cuando hablamos también de los recursos tributarios derivados, que es la parte más importante, la parte medular de esta unidad, estamos hablando de los recursos que las entidades públicas se procuran mediante contribuciones de los particulares. Los recursos derivados también tenemos diferentes actores. Fernández y D'Agostino dice que son los recursos que el Estado trae en forma coactiva del sector privado a la economía, es decir, el Estado con los recursos que tiene no son suficientes para satisfacer
sus necesidades y los acta, los cobra coactivamente de la economía de los particulares. Y así obviamente nacen estos tributos que tienen que tener origen legal, porque no existe el tributo sin ley que la establezca. El artículo 19 de la Constitución habla del principio de legalidad. El fin público, siempre el Estado tiene que recaudar para realizar una actividad pública y debe aplicar una coerción recaudatoria, porque es para que todos deban pagar, deban dar cumplimiento a lo que establece la ley. Así que como característica podemos decir que tiene un fin económico, las prestaciones son coactivas mediante leyes y tienen un fin o interés público. En el análisis particular, que lo vamos a ir mencionando luego y que como siempre mencionamos a lo largo de todas estas clases, este material queda a disposición conjuntamente con todos aquellos que le damos dentro de la unidad, dentro de la bibliografía tanto obligatoria como optativa. Jaras dice que el impuesto es un tributo que es de carácter obligatorio, donde el legislador se fija que haya una manifestación de capacidad contributiva para aplicarle al individuo esta carga para obviamente obtener recursos para prestar sus servicios. Las características siempre tienen que ser el ejercicio del poder de coacción del Estado, no hay una contraprestación directa por parte del Estado, tiene que haber a través de una ley, una transferencia de riqueza a los particulares del Estado y la finalidad obviamente es financiarle a para prestación de sus objetivos. Así podemos hablar de diferentes tipos de clasificaciones: un impuesto directo o indirecto, generales o específicos, personales o reales, progresivos, regresivos, proporcionales, ad valor o en específico. Toda esta clasificación es la que se aplica en el sistema tributario argentino y lo vamos a ir desarrollando luego en el dictado de cada una de las materias de las unidades que tratan de los diferentes tributos en forma en particular. Así también podemos hablar de los efectos redistributivos que genera, la forma de imposición, si graban la totalidad o no de la base de capacidad contributiva, si se trasladan o no a los precios. Todo esto va a tener con lo que estamos viendo en esta placa, que tiene que ver con los impuestos vigentes. En la República Argentina nosotros hablamos de un impuesto al consumo, que es el IVA, que es de carácter federal, que es indirecto, que es de consumo, indirecto, general, real, regresivo a la empresa. Fíjense que acá estamos mencionando todas las clasificaciones que hemos dicho en la placa anterior. El impuesto a las ganancias, conocido como el impuesto a las rentas, también todas sus condiciones, el impuesto interno, que es un impuesto que usted paga, por ejemplo, al consumir determinados bienes, como es el combustible, como es el tabaco, el perfume, la utilización del celular, los bienes personales también, que hablan del patrimonio, los ingresos brutos, que son impuestos de carácter personal. Es decir, en este detalle de los impuestos vigentes estamos hablando de las distintas unidades que vamos a ver en esta materia. El IVA, el impuesto a valor agregado, que es el impuesto al consumo, el impuesto a las ganancias, que es el impuesto a las rentas, el impuesto a bienes personales, que es el patrimonio, y los internos de ingresos brutos también conforman la presentación de los impuestos al consumo. En cuanto al impuesto al parque automotor, que también lo tenemos como último punto agregado, refiere a los impuestos patrimoniales de manifestaciones específicas de capacidad contributiva, y este impuesto lo cobran normalmente los municipios en las provincias argentinas en forma de la aplicación de una tasa por transitar dentro de su ámbito territorial, en forma de tasa que se cobra en forma anual, teniendo en cuenta como base imponible el valor del vehículo, el peso, año de fabricación, etc. En cuanto a los principios distributivos, como último punto que vamos a mencionar, refieren a qué se tiene en cuenta para aplicar el impuesto. Por ejemplo, cuando yo le aplico un impuesto voy a tener en cuenta su capacidad contributiva, si el individuo puede o no pagar un impuesto. Yo no le voy a aplicar un impuesto a las ganancias a aquel que gana 3.000 pesos por mes, porque obviamente no tiene capacidad contributiva. El principio de beneficio, por ejemplo, las contribuciones especiales, no le voy a tener en cuenta para aplicar este tributo que el individuo se haya beneficiado. Por ejemplo, que le haya hecho un pavimento frente a su casa, es decir, tiene que haber una contraprestación. Y el principio de contraprestación, que es la tasa, en el anterior era el beneficio,
no le voy a cobrar barrido y limpieza a una persona que no tiene, por ejemplo, una delimitación territorial, porque no va a estar cobrando ese servicio. Es decir, todos estos principios tienen en cuenta el legislador para aplicar algún tipo de tributo. En cuanto a las tasas que ya hemos mencionado, son impuestos, son tributos que aplican los municipios, que hay un servicio divisible hacia el sujeto pasivo, por ejemplo, lo aplican los municipios, mencionamos recién, cuando se aplica la tasa por barrido y limpieza. Contribuciones especiales, aquí yo tengo un beneficio, por el caso más común es el pavimento en las ciudades del interior del país. Un caso muy especial tiene que ver con el peaje, donde para usar una determinada vía que tuvo un servicio de un sector privado debo pagar por esa utilización. Lo importante es que para aplicar el peaje tiene que haber un beneficio y tiene que haber también caminos alternativos y que sean transitables justamente para que la gente que no lo quiera pagar pueda tener ese tipo de servicio. La contribución de mejoras también tiene que ver con una tasa que se aplica en la mayoría de las provincias argentinas. En la provincia del Chaco en particular, esta la cobra la provincia y tiene que ver también con un tributo de carácter provincial. Finalmente vamos a mencionar qué son los recursos parafiscales. Recordemos que los recursos parafiscales son recursos que recaudan entidades que no están dentro del presupuesto nacional. Por ejemplo, un recurso parafiscal pueden ser los colegios profesionales, por ejemplo el Consejo Profesional de Contadores, que tiene fondos para su función, son de detracciones coactivas, por ejemplo, a sus matriculados, y como finalidad tienen que ver con la prestación de servicio a los beneficiarios. Y finalmente, los recursos de la Seguridad Social, que tienen que ver con la obtención de fondos para cuando estos se jubilen pueda tener el derecho a esta prestación. Básicamente, entonces, en esta unidad los recursos del Estado, nosotros hemos pasado por todos los puntos que tienen que ver a de qué manera el Estado va obteniendo los fondos necesarios para prestar servicios. Así que dicho esto, entonces, damos por finalizado la unidad número 3 de la materia de finanzas públicas que refieren a los recursos del Estado. En la próxima unidad, la unidad número 4, vamos a hablar de la teoría de la tributación, que se tiene en cuenta para aplicar los tributos en la República Argentina. Muchas gracias y hasta la próxima clase.